Hola Flow and Grow Lovers, bienvenidos una vez más a un vídeo sobre las preguntas más importantes y frecuentes de mis jugadores. Hoy con una pregunta muy interesante que me ha hecho, por cierto, un jugador de 11 años. Imaginaros cómo este jugador piensa, es ¿por qué me estreso y le doy tanta importancia cuando llego tarde? Interesante. Le da rabia llegar tarde. Llegó a mi coaching 2 minutos tarde y me hizo esta pregunta. Para los que no me conocéis, soy Maite Iriarte Rego, psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito, y soy conocida porque voy a la raíz del problema. Es decir, a la raíz de lo que te está limitando y frenando en sacar todo tu potencial. Bueno, pues a ver, miremos esta pregunta que es muy interesante y la miramos según dos aspectos. Porque evidentemente él me preguntaba por qué le doy tanta importancia. Decía, bueno, si he llegado 2 minutos tarde tampoco pasa nada. Y ahí sí que quiero aclarar una cosa que seguramente los que me seguís ya la habéis escuchado en algún vídeo, y es que sí tiene importancia el llegar o no llegar puntual, sobre todo si tú has dicho y te has comprometido con llegar puntual, es decir, el cumplir o no cumplir con tu palabra. Y de verdad, hay muchos jugadores que son muy disciplinados en la pista, que lo dan todo, pero luego en su día a día quedan con su entrenador a cenar y llegan tarde, siempre llegan tarde, como por norma. Llegan 10 minutos tarde, 5 minutos tarde, han quedado a cenar a las 8, el entrenador está a las 8 y que le gusta ser puntual al entrenador, y el jugador siempre llega 5 o 10 minutos más tarde. El entrenador ha decidido que empieza a cenar porque no quiere estar esperando, y el jugador siempre llega más tarde. Vale, entonces, ¿por qué esto es importante? Muy fácil, porque tú estás entrenando a tu mente en que tu palabra no tiene peso, no tiene valor. Tú mismo te estás quitando poder. ¿Y eso qué significa luego en pista? Que cuando quieres poner la bola en un determinado sitio, sobre todo en ese punto importante, cuando quieres hacer una jugada determinada, tu mente está acostumbrada a que tu palabra no se cumple, no tiene valor. No te sorprendas de que luego se te vaya una derecha y digas qué mala suerte, porque no puedo ganar este punto importante, porque ya en tu día a día estás entrenando que lo que tú dices y lo que piensas no tiene ningún valor. Así que te recomiendo darle la importancia que tiene, como le dije a este jugador de 11 años, digo, a mí me gusta que tú le des importancia a llegar tarde, porque eso quiere decir que te gusta cumplir con lo que dices. En ese sentido, quieres ser 100% íntegro, que tu palabra tenga valor, que tenga peso. Y cuando tú te acostumbras a que tu palabra tenga peso, tenga valor hacia ti mismo y con respecto a los demás, que los demás vean que tú cumples lo que dices y que haces lo que piensas y lo que dices, tendrás muchísima más confianza de toda la gente a tu alrededor, confianza de tus padres, de tus entrenadores, de tu pareja, de tus hijos. Depende de qué tipo de jugador seas y qué edad tengas. Por eso la integridad es muy importante. Me acuerdo de una escena donde Tony Nadal contaba que su sobrino, Rafa, le dijo: tú no te preocupes, tío, que yo no te voy a fallar. Yo este partido no lo voy a perder. Palabra, resultado. Diréis, no, espera, es que era Rafa así, pero nosotros en nuestro día a día sí nos comprometemos de palabra a muchas cosas. ¿Y cuántas cosas cumples? ¿Cuánto de lo que tú dices y piensas cumples a lo largo del día? ¿Qué tanto por ciento? Porque eso significa el poder que te estás dando y lo creíble que tú eres. Y luego no me sorprende que muchos jugadores me digan, es que no confío en mí. Digo, sí, no me extraña. Si no cumples ni la mitad de lo que tú te comprometes, ni de lo que dices, ni de lo que piensas, te estás tú mismo quitando poder. Porque luego en la pista tienes que tener ese poderío, tienes que dominar. Primero dominarte a ti para luego dominar al contrario, regularte tú todo el tiempo, tener ese compás interno del que yo hablo para poder primero dominar tus emociones y tus pensamientos en pista y dominar al contrario. Esa es una de las claves. Por eso una parte de la respuesta era sí, realmente el llegar tarde, si tú has dicho que llegas puntual, sí tiene importancia. Ahora viene la segunda parte, que es el estrés. ¿Para qué te generas estrés? Porque puedes no cumplir con tu palabra y simplemente renovar tu palabra, decir, vale, asumo, apruebo, que esa es una de las claves mentales de un gran competidor, para los que me seguís ya lo sabéis, la primera,
asumo, apruebo que no he hecho lo que he dicho y simplemente renuevo mi palabra y me vuelvo a comprometer, porque no somos máquinas, somos humanos. Claro que puede pasar que no cumples con tu palabra, que surja algo o que tú te despistes. Yo misma hoy tengo un día bastante estructurado y en un momento me toma un respiro porque he ido a jugar al tenis y me he encontrado con una persona y he decidido conversar un poco con ella y todo el plan que tenía se me ha ido. Luego hay una parte de lo que yo tengo programado hoy que no voy a cumplir, pero simplemente lo puedo renovar y hacerlo mañana o al otro, de forma que al final la cuenta salga. Entonces, es importante poder renovar tu palabra. El estrés. Ahora vimos qué le pasa a este jugador porque le genera tanto estrés. Dice, es estrés y me cabreo. Entonces dice, no quiero que sean excusas, todo esto con 11 años. Imaginaros qué mente tiene ya este niño y qué planteamiento se hace. Los niños son geniales, creerme. Además son súper flexibles mentalmente y cambian muy rápido. Eso es un fenomenal. Si tú dejas que tu hijo trabaje conmigo en cuanto empiece a competir, a los 6 años no creo que compitan, pero toda la estructura mental se forma entre los 6 y los 12. Si tú con 8 años, 9, 10 le dejas ya trabajar conmigo, nos quitamos muchísimos problemas luego en la pubertad, con 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24. Cuanto más mayor, más difícil es cambiar la mente. ¿Por qué? Porque han sacado conclusiones, convicciones profundas de las cosas que les han pasado y han tenido muchísimo tiempo para ver que eso es verdad, que eso es verdad, que eso es verdad, coger muchas pruebas y cuantas más pruebas tengas, más difícil es cambiar tu opinión. Por eso los más mayores estamos más, ¿cómo se dice?, rígidos, tanto físicamente como mentalmente. Por eso mantener la flexibilidad mental y la flexibilidad física es importantísimo. Pero eso es otro tema para otro vídeo, porque muchos jugadores jóvenes no se les educa tanto, o los padres no son consecuentes en que hagan flexibilidad física, que estiren después de los partidos, de los entrenos, pero eso es otro tema, lo tocaremos en otro vídeo. Vamos al estrés. ¿Qué pasa con el estrés y el cabreo? Cuando tú tienes emociones negativas, cuando haces algo que tú evalúas como negativo y que te reprochas a ti mismo, tienes esa sensación de culpa de que no debería haber pasado, de que tenía que haber ido antes, de que el link que le mandé yo de Zoom lo tenía que haber comprobado antes, todo eso me lo dijo. Digo, y vale, ¿para qué sirve entonces sentirte culpable? Cuando te has sentido ya mal, has hecho algo mal, te sientes mal, entonces, ¿qué puedes hacer cuando ya has expiado tu culpa? Exactamente, volver a hacerlo, porque ya está la culpa, ya te has lavado las manos, has dicho, ok, ya he pagado todo lo que tenía que pagar por el mal comportamiento, ahora puedo volver a llegar tarde. Claro, tu mente no es que quiera llegar tarde, pero ya tiene como, bueno, ya he expiado mi culpa, te puedes lavar las manos. La culpa es una estrategia para poder hacer más de lo mismo, ¿ok? Entonces, este estrés es innecesario porque no tienes que sentirte culpable cuando no, y todos lo hacemos, cuando no cumples algo. Y esas son las reglas que tengo yo en mi coaching, se lo digo a todos los jugadores. La última es, cumplo siempre con mi palabra y yo les explico, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú me dices, voy a hacer esta tarea para el domingo y el domingo, y yo les digo así, no has tenido ganas, o no has podido, o se te ha olvidado, o tenías un torneo, ¿no? Sin ningún sentimiento de culpa, simplemente hablas conmigo y dices, Maite, no he hecho la tarea, es el reconocimiento, y me gusta, y entonces, como no lo he hecho para el domingo, te quiero preguntar si te la puedo entregar el miércoles. Tienes que hablarlo conmigo, pero tú estar pendiente, hacerte responsable de tus comportamientos y sus consecuencias, pero no necesitas la culpa. Ahí está la diferenciación entre culpa y responsabilidad, que a mí me gusta tanto explicar. Es una diferenciación muy liberadora porque, y eso se lo expliqué también al jugador de 11 años y lo entendió perfectamente, se sintió muy liberado, también para la pista, porque no necesitas sentirte culpable por hacer algo que te habías propuesto y que no lo has hecho. La culpa es un mecanismo para manipular la sensación, dar a otro la sensación de culpa. Tener tú la sensación de culpa es para decir, bueno, ya he espiado y utilizas la culpa para manipular. La culpa es un constructo humano. En la culpa la naturaleza no existe. ¿Qué animal se siente culpable? Un león se siente culpable por comerse una cebra. Ninguno. Simplemente se sienten llenos si han comido. La culpa es un constructo humano, pero no la necesitamos. La culpa no la necesitamos. Lo único que necesitamos es la responsabilidad, por cierto, que es
la libertad más grande que tenemos, porque las circunstancias pueden ser como sean en la vida, no se pueden controlar, pero tú sí tienes la potestad de elegir cómo tú respondes a esas circunstancias. Por eso responsabilidad, que es como tú respondes, y esa es una libertad libre albedrío que es de los humanos, y eso te da muchísimo poder, porque da igual cómo sean las circunstancias, tú siempre tienes una elección. Entonces, en este caso, puedes elegir simplemente hacerte responsable, y en este caso particular, vale, he llegado tarde, 2 minutos, qué es lo que no ha funcionado, y simplemente corregir y analizar lo que ha pasado, y no necesitas sentirte mal, ni enfadarte, ni el estrés. Pero bueno, si te enfadas no pasa nada, somos humanos, pero tú puedes pensar cuánto tiempo me voy a quedar enfadado, o simplemente asumo, apruebo este resultado que he llegado tarde y lo corrijo. Le contaba a este jugador que se partía de risa que esto lo aprendí, por supuesto, en los coaching que yo he hecho, que yo he recibido, y cuando hice el primer training, el primer coaching de transformación de la consciencia, de ser consciente de cómo actúas y para qué actúas de una determinada manera y no de otra, de cómo respondes, porque muchas veces respondemos de forma automática y no sabemos por qué. Y en el seminario se abría a las 10 y luego a las 10 menos cuarto empezaba a las 10, se abría a las 10 menos cuarto, se ponía música, podíamos bailar y a las 10 se cerraban las puertas y todo el mundo que venía tarde se le hacía dos preguntas, me acuerdo, 2 o 3, pero le decían, ¿has llegado tarde? Algunos llegaban 2 minutos y decían, no, son y 2. O sí he llegado tarde, decían, pero por muy poco. Es que el bus, es que todos buscaban excusas, todo. Es que sí, he llegado tarde, pero déjame pasar, que no quiero perderme más seminario. O sea, había como una especie de lucha interna y externa. Y simplemente lo único que tenía que hacer es decir, sí, he llegado tarde, reconocerlo, asumirlo, aprobarlo. Y luego le decían, la segunda pregunta era, ¿y a partir de ahora en todas las pausas quieres llegar puntual? Podían decir también que no. Podían decir, pues no. Había gente que decía que no, pero con sensación de, ¿no? Si tú puedes decir, no cumplo, no cumplo, lo único que la consecuencia es que te vas a perder siempre una parte del seminario. El seminario, no sé si no me acuerdo si había media hora se puede entrar y luego no, pero no me acuerdo, yo no estaba tan envuelta en todo eso. A mí creo que no me tuvieron que hacer nunca la pregunta, a lo mejor una vez, pero era rápido. Como ya sabía, decía, sí, he llegado tarde, ¿renuevas tu palabra? Sí, y yo realmente luego era puntual porque quería estar en el seminario. Bueno, pues yo creo que esta diferenciación te va a ayudar muchísimo también en la pista. En vez de sentirte culpable de cosas que haces mal, tomas la responsabilidad y simplemente renuevas tu palabra. Y la importancia de la palabra de dominar tú en la pista. Bueno, si quieres tú, en vez de sentirte culpable, tanto dentro como fuera de la pista, ser más responsable en el sentido de que, porque responsables somos siempre, siempre estás respondiendo a todo en la vida. Y no responder es también una respuesta. Si quieres ser consciente y introducir más la responsabilidad y también tomar la responsabilidad del punto de lo que pasa en la pista para poder ganar y para poder disfrutar más, si quieres esta transformación profunda de tu consciencia, reserva mi sesión gratuita y vas a cambiar completamente tu forma de sentirte y de actuar. Miraremos exactamente en tu situación particular qué es lo que tenemos que hacer. Me encantará conocerte. Let's go.